Mirá, lo que sí sé es que en el gobierno inmediato anterior del ingeniero Macri se redistribuyó al revés, los de arriba pagaban menos y los de abajo pagaban más. El Sí. impuesto a las ganancias fue mucho más extensivo, cuantitativo y cualitativamente para los trabajadores, y se quitaron las retenciones a las exportaciones mineras y a las agroexportaciones, principalmente a la soja. Y bueno, es muy simple. El gobierno anterior pagaban más impuestos, más la redistribución Claro. perjudicaba a los sectores de menores recursos, y ahora no. Ahora las retenciones agropecuarias son para los terratenientes, para los agroexportadores, y bueno, falta ver que acompañen. No tengo muy claro. No, está bien. Me parece que tenés muy claro los Ya conceptos. me perdí porque... Los conceptos generales están muy claros, la opinión tuya está muy clara. Yo te quiero llevar a un terreno que es a lo mejor más cotidiano, menos técnico, y que tiene que ver con una polémica que se ha suscitado hasta puertas adentro del gobierno, relacionado con la mirada sobre la seguridad pública. Se han estado intercambiando algunas críticas, algunas veladas, otras directas, los ministros de Seguridad de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a Sabina Frederi, con quien hablábamos ayer, y Sergio Berni. ¿Vos crees que hay una diferencia ideológica en concepto de cada uno de ellos respecto de lo que es la seguridad y cómo debe abordarse esta problemática? Mirá, te soy sincero, yo no seguí el tema de Frederick y Berni. Noto sí que hay un intento de limar desde la oposición mediática sobre todo, porque fundamentalmente mediática, en crear cismas que erosionen al oficialismo. Entonces se plantean cuestiones casi semánticas, como si las detenciones son arbitrarias o si hay presos políticos, en tanto que un preso político es una detención arbitraria y no hay una tercera mirada sobre eso. ¿Y vos qué pensás ahí? Vos mismo lo sacaste. Es una situación... Claramente, pero ¿qué solución? Claro, pero es una situación heredada para... Y las soluciones no son tan sencillas, porque si las causas son armadas, como podría ser que Van der Broele haya percibido una suma por manejar su declaración, o si Fariña tenía letra en los mails para declarar en contra de la vicepresidenta, o en fin, o la causa de los cuadernos, todas cosas que están trabadas, o las causas que tiene el doctor Ramos Padilla. Entonces, destrabar medidas que son arbitrarias, causas que son manejadas, es un resorte judicial. Sí. No puede el presidente, por más flagrante que sea esta situación jurídica, sí. Ahora, Gerardo, ¿por qué crees? Hacer lo mismo que hacía el presidente Macri, presionar al Poder Judicial, presionar a los jueces, o querer nombrar 2 jueces de la Corte por decreto. Fernández es abogado, no puede ser tan bruto, tan torpe de nombrar 2 jueces de la Corte por decreto, porque lo prohíbe, porque la Constitución, que es en la pirámide jurídica la norma madre, está en la cima de la pirámide, y es la que digita todo, no establece claramente cuál es el procedimiento. Sí, ahora Gerardo, esta discusión de estos últimos días sobre los presos políticos terminó después en una discusión más semántica de si eran detenciones arbitrarias o realmente presos políticos. ¿Por qué crees que se corrió para ese lado, ¿no? Más para una cuestión semántica que lo que realmente tiene peso. Bueno, por lo que te decía, yo creo que se busca erosionar al oficialismo, lo que se pide, lo que se exige. Es más, están pidiendo una opinión por un gobierno que lleva 2 meses,
partamos de que las medidas son institucionales o económicas, y en las medidas económicas se invirtió totalmente el criterio. No se hace como hacía el ingeniero Macri, hood robin, robarle a los pobres para darle a los ricos. Gerardo, se hace Robin Hood. Sí. Sí, en ese aspecto personal te quería llevar. Yo recuerdo que vos quedaste atrapado, tenías un fondo común de inversión y quedaste atrapado en el famoso reperfilamiento de la CUNSA. Sí. El famoso reperfilamiento. ¿Eso te pegó a vos a título personal? ¿Cuánta plata te hizo perder esa situación? No sé, no me acuerdo, pero... Pero digamos, te pegó un cachetazo el reperfilamiento. Te pegó un cachetazo, te dolió, digamos. Está bien, mira, es muy... esos dolores, cuando uno tiene la heladera llena, no son tan graves. El problema es cuando uno vive en un país con una falta de igualdad y donde hay gente que se está muriendo de hambre y donde la inseguridad pública está relacionada directamente con las carencias que tiene un sector de la población, ¿no? Sí, pero igual entiendo lo que decís. Parece que... No, entiendo. Lo que sí me gustaría... Sí. No, entiendo lo que vos decís del bien común, ¿no? O sea, vos estás pensando en las grandes masas que la están pasando mal, pero hay una realidad que hay que decirla, porque muchas veces, por hablar todo el tiempo de la pobreza, que es terrible y es muy grave lo que pasó en la Argentina, también se olvida que estos últimos 4 años le pegó muy fuerte a la clase media y a los ahorros de la clase media. Digo, vos sos un exponente de eso. Sí, sin ninguna duda. En algún aspecto las medidas financieras e impositivas del ingeniero Macri beneficiaban directamente a las personas que más tienen. En vez de hablar de los que menos tienen, hablemos de los que tenían en cuenta los que más tienen. Y eso de algún modo tiene un efecto cascada sobre la clase media alta y sobre la clase media, que tienen alguna posibilidad de ahorrar o de tener un excedente de sus consumos, lo que le permite tener ahorros y bueno, y tributar menos sobre eso los beneficia. El que se vio perjudicado fue la pérdida de salarios, la pérdida de asignaciones y sobre todo los jubilados, todo los jubilados que hemos sido los más perjudicados, porque con lo aprobado por el gobierno de Macri en el 2017, la escala de movilidad nos perjudicó a los jubilados por sobre la escala de movilidad que había establecido la expresidenta Fernández. Y ahora no sabría decirte, me perdí. Está bien. Hoy anunciaron un 13%. Sí, hoy hubo un anuncio diferencial en donde... Para los que tienen... Claro, hay mayores beneficios para el 87% de los jubilados, es decir, los que tienen haberes más bajos. La mínima. La mínima, y un poco más, creo, ¿no? También. Sí, un poquito la mínima, un poquito más. Pero te quiero preguntar algo, yendo a un territorio más social que tan económico y político, seguramente, como toda la sociedad argentina, debes estar siguiendo las alternativas de todo lo que pasó tras el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Y me gustaría escucharte con alguna reflexión al respecto de lo que ves en esta sociedad que tal vez se ve reflejado en el accionar violento de estos jóvenes que, teniendo prácticamente la misma edad y compartiendo hasta casi una misma clase social, terminan entreverados en un hecho delictivo gravísimo que les puede costar 25, 30, 35 años de cárcel. Sí, ojalá que les cueste cárcel, porque la vida de un ser humano es invalorable y no se puede devolver, y fue cruento y fue cobarde y fue artero. Realmente yo he jugado al rugby 10 años en primera división, en el Olivos Rugby Club. Fui capitán de la primera desde el 69 hasta el 76. Mira, ¿de qué jugabas? Y tengo muy adentro... ¿Qué era? ¿Hooker? De wing. Pero, no, wing, 3 cuartos. Están los 3 cuartos y los forward, que son los grandotes, los gordos, claro.
los más grandotes. Pero de todas maneras, el jugador promedio de rugby tiene ahora, respecto de de esas décadas, un 10-15 kilos más, en la misma estatura tiene 10-15 kilos más de músculos, porque justamente en la época en que yo jugaba, en esa época se inventaron, en la década del 80, se importaron los gimnasios. Claro. Y las máquinas de los gimnasios. Empezaban los fierros. Antes no había máquinas. Claro. Antes estaban los fierros. Claro. Estaban en los clubes de fútbol, en comunicaciones, obras sanitarias, el sector pesas. Claro. En el sector pesas había algunas mancuernas y el banco con la barra que se llama Banco Scott, claro, en el cual se hace pectorales solamente. Por eso los pesistas tenían como las tetas muy infladas y las patitas finitas, claro, claro, no tenían dorsales ni hombros, y se les llamaba pato bica, porque justamente los patos bicas o los pollos doble pechuga tenían las claro, eran como de tetas infladas. Claro. Cuando se introducen los gimnasios... Y la mandanga, ¿no? Y la mandanga. De otros, los suplementos vitamínicos. Claro. La mandanga, sí, ¿no? Pero fundamentalmente las máquinas que trabajan la musculación localizada. Entonces, los rugbyers ahora tienen una dimensión muscular que los aleja mucho de una persona común que no practica ese deporte y realmente amerita tener en cuenta que es una complexión física claro, excepcional que le permite una superioridad sobre otro, por lo cual estaría bien legislar a una persona que juega al rugby. Claro. En la Argentina no hay profesionalismo. Hay profesionalismo para el equipo de los Jaguares, que es una especie de seleccionado, casi digamos que son los mismos que los Pumas. Pero en los clubes es totalmente amateur. No hay ni siquiera amateurismo marrón, claro, que son los clubes que pagan le consiguen un trabajo o algunas facilidades y demás. Pero realmente la diferencia física con una persona común es tremenda. Así que es como si le hubieran, a este pibe, a Fernandito sí, Sosa, es como si le hubieran pegado con un bate de béisbol o con un fierro. De todas maneras, hay dos elementos que son claramente agravantes, que es pegarle a una persona en el suelo. Claro, eso no se hacía. Es un código que cuando yo era joven claro, no se hacía. Claro. No se hacía. ¿Romano? Y realmente, ¿qué formación hay que tener religiosa, filosófica, afectiva, familiar, para que alguien pueda tener desinhibición, no pueda tener un super yo que le impida patearle la cabeza, la sien, a una persona desmayada o a una persona en el suelo? Y hay una serie de normas que habría falta. El pogo me parece un asco. ¿Qué fue la previa me parece un asco. La fiesta electrónica me parece un asco. No, y sabés que es para quilombo. Sí, si nos ponemos a saltar y le piso o le vuelco la copa a un tipo que está saltando al lado mío y el tipo tiene esa complexión física y esa actitud, porque sí, sí, cuando uno va a aprender boxeo y no ha hecho nunca boxeo y le enseñan el 1-2, sacar la izquierda, directo de izquierda, 1-2, 1-2, uno inconscientemente tiene ganas de que alguien le ponga la mandíbula y probar cómo va el aprendizaje o esa práctica que uno está teniendo, a ver claro, cómo resulta. Claro. Hay una cierta... El otro día le preguntaban a un médico a raíz de la miniserie de Monzón sí, y a raíz del femicidio de Monzón. Sí, claro. Y entonces... Alicia Muñiz. No sé si el médico... Era un médico. Alguien dijo, y los boxeadores son mano larga. Y sí. Bueno, por eso, ahora, sí, por eso tiene la mano prohibida. Mentalidad corta, poca inteligencia. Bueno, pero te quiero decir que hay una tendencia. Me decís, hoy te pego un bife, chau, listo. Claro. ¿Qué me voy a poner a discutir, a decirte no, que me va? Sí. Te pego un soplamoco de revés y es como si te pegara con un martillo. Claro, Gerardo, vos decís que por el... abogado, digo, ¿cómo ves la causa? ¿Pensás que irías por la perpetua, digo, por los elementos que tenés, por lo que viste, por lo que conocemos todos a través de los medios? ¿Pensás que por ahí una perpetua sería lo común para lo que le puede caber a esta persona?
Yo pienso que tendría que ser el máximo de la pena, pero yo hace 4 o 5 años agarré un motochorro y lo largó el juez. Tenía 9 entradas en la policía por la misma cuestión y lo largaron a los 2 minutos. Ahí está la madre del borrego. En la degradación moral que tuvo la sociedad argentina durante el genocidio del 76-83, en donde los militares, los oficiales militares del honorable ejército argentino, herederos del libertador San Martín, se apropiaban bebés, se Romano, trituraban ¿crees que hay que endurecer las penas? Desaparecidos. No, creo que como dice el presidente Fernández, habría que y como también lo había sugerido la expresidenta Fernández también, otra Fernández, hay que modificar la justicia, el nombramiento de los jueces, que exista una posibilidad de control, que no haya una familia judicial, que se cumplan ciertas normas que hagan más de la democratización de la justicia, que los jueces sean designados, no sé si por el voto popular, pero algo medianamente parecido. Y después la agilidad de la justicia, la celeridad. Esto ahora tiene la marcación de ustedes, la marcación mediática, estamos hablando del tema, y es una presión, es aliento en la nuca para el fiscal, para el juez, para la Cámara, pero también cuando se diluya, porque el reality del verano, esto lo salvó. ¿Cuánto vale publicitariamente todo este caso? ¿Cuánto vendió? Prendés y están en todos los canales, está el tema y el tema y el tema, y el tema provoca un morbo y también provoca un deseo de solución, porque todos tenemos hijos, o queremos tener hijos, o velamos por la seguridad de nuestros hijos. Ahí vi el 3 de febrero como el robo piraña de los motochorros. Claro. Sí. Ya no falta nada. Las entraderas. Sí, Gerardo, a propósito de estas cuestiones, a eso iba. A eso, a propósito de lo que mencionás. Digo, esto también, el caso de Fernando, le da visibilidad a otros temas que no se venían hablando, que por lo menos no estaban en agenda. Y uno es lo que acabas de mencionar, la situación penitenciaria. Se habla de que los rugbyers, los imputados por la muerte de Fernando, tienen ciertos privilegios. De algún lado dicen, no son privilegios, están en un pabellón común, que la verdad, si uno ve el pabellón, un colchón, unas camas, no tiene mucho más. El tema es que el resto de la población carcelaria vive en condiciones extremadamente horribles. Entonces, esto que esté en los medios, ¿qué apreciación para vos tiene, al margen de ciertas cuestiones que por ahí no estés de acuerdo? No, mirá, yo no vi ningún privilegio particular. Solo vi algunas medidas para resguardarle la integridad, lo cual me parece adecuado y atinado, porque la Constitución establece que las cárceles deben ser sanas y limpias y para resocializar, no para castigo. Así que el castigo ya es el encierro, la limitación de la libertad ambulatoria. Pero no veo que tengan privilegios particulares por sobre los presos, por sobre los otros internos. Clarísimo. Clarísimo. Yo soy un judío común y corriente. Claro, gran obra. Que no existe un judío común y corriente, porque pensá en Freud, en Marx, en Einstein y en Jesús. Todos judíos que decidieron crear sus propias reglas en este mundo, que rompieron radicalmente con todo lo que les había sido inculcado. ¿Ustedes imaginan el mundo sin psicoanálisis, sin teoría de la relatividad, Hay que imaginarlo, sin marxismo, para marcar los puntos al capitalismo, y sin cristianismo, sin alguien pensé que iba a se le decir haya sin ocurrido cristianismo. decir, me pegaste, me ofendiste? No, sin cristianismo no es imaginable la Argentina. Maestro. Si no, imagínate cómo se hubiera puesto la chica que ayer recibió su documento de identidad de manos del presidente. Eso es el cristianismo. La ley de matrimonio igualitario es el cristianismo. Y la ley de interrupción del embarazo que va a salir este año también es el cristianismo. La verdad que Así es un gusto. Son todos pasos hacia adelante. Es un gusto escucharte, es un gusto siempre charlar con vos, Gerardo.